Nadie te dijo esto, pero el desorden no es falta de tiempo ni de talento, es una forma silenciosa de huir de tu propio potencial. Mientras sigues ocupado, el caos protege tus excusas y sabotea tu productividad, tu autodisciplina y tu propósito sin que lo notes. El verdadero éxito no llega con motivación, llega cuando alineas organización, prioridades y mentalidad ganadora, incluso cuando incomoda. Aquí no vamos a hablar de trucos rápidos, sino de cómo el desorden destruye tu gestión del tiempo, tu energía y tu liderazgo personal. Porque ordenar tu vida no es estético, es estratégico, y define si avanzas o sigues repitiendo ciclos. La transformación empieza cuando dejas de reaccionar y tomas control consciente de tus hábitos y de tu mindset. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: ordeno mi vida y recupero mi poder, y observa lo que empieza a cambiar. La mayoría de las personas cree que la desorganización es un problema de pereza o falta de disciplina, pero en realidad suele ser un escudo emocional. El caos externo muchas veces protege del juicio interno y ajeno, porque mientras todo esté desordenado, no hay que exponerse. Mantener la vida sin estructura evita que otros midan resultados, evita comparaciones y evita enfrentar expectativas. Es una forma silenciosa de decir aún no estoy listo, aunque duela admitirlo. Y mientras tanto, la organización y la productividad quedan postergadas, no por incapacidad, sino por miedo. Cuando una persona vive en desorden constante, inconscientemente se da permiso para no rendir cuentas. Si todo está mezclado, si no hay prioridades claras, nadie puede señalar un fracaso concreto. El problema es que ese mecanismo de autoprotección termina saboteando el éxito y el crecimiento personal. La desorganización anestesia el miedo al juicio, pero también anestesia la ambición. Lo que comienza como defensa termina siendo prisión, y el autocontrol se debilita sin que la persona lo note. He visto muchas veces cómo personas brillantes confunden libertad con falta de estructura. Creen que ordenar su vida las hará rígidas o previsibles, cuando en realidad lo que temen es verse obligadas a sostener una mentalidad ganadora. Porque cuando hay orden, aparece la verdad, que se hace bien, que se evita y que ya no tiene excusas. La gestión del tiempo se vuelve un espejo incómodo, pero necesario. Y ese espejo exige madurez emocional e inteligencia emocional. Un ejemplo práctico es simple pero revelador. Alguien que no planifica su semana suele decir que fluye, pero en el fondo evita comprometerse con resultados. Si esa persona definiera solo 3 prioridades claras por día, sentiría inmediatamente presión interna. Esa presión no es negativa, es crecimiento, es transformación. Pero sin autodisciplina, el miedo al juicio hace que se vuelva al caos conocido. El desorden se siente seguro, aunque sea improductivo. Reconocer que el caos puede ser una defensa es un acto de liderazgo personal. No para juzgarse, sino para entenderse con honestidad. Cuando una persona empieza a ordenar, no solo organiza tareas, también redefine su identidad. Y ahí es donde muchos se detienen, porque el siguiente paso ya no es externo, es interno. Antes de hablar de sistemas, hábitos o rutinas poderosas, hay algo más profundo que debe reacomodarse. El cerebro no busca éxito ni felicidad, busca eficiencia energética. Por eso, a través de la neuroplasticidad, refuerza lo que se repite, no lo que se desea. Si una persona vive reaccionando, improvisando y apagando incendios, su mente aprende que el caos es normal. Con el tiempo, ese desorden deja de incomodar y se convierte en identidad. Así se forman hábitos que sabotean la productividad sin que exista una decisión consciente de hacerlo. Cada vez que alguien posterga, evita o se distrae, el cerebro refuerza ese circuito. No porque sea lo mejor, sino porque es lo conocido. La gestión del tiempo fracasa no por falta de herramientas, sino porque el sistema nervioso está entrenado para responder al estímulo inmediato. Notificaciones, urgencias ajenas y emociones desordenadas gobiernan el día. Y mientras tanto, la autodisciplina se percibe como algo ajeno, cuando en realidad es entrenable. La neuroplasticidad no juzga, solo aprende. Aprende si comienzas el día sin dirección, aprende si reaccionas en lugar de decidir, aprende si tus prioridades siempre quedan para después. El cerebro se adapta a esa dinámica y la convierte en piloto automático. Por eso cambiar hábitos no es fuerza de voluntad, es reeducación.
Es repetir actos pequeños de organización hasta que la mente los acepte como norma. Un ejemplo claro es la mañana sin estructura. Si una persona despierta y lo primero que hace es revisar el teléfono, su cerebro aprende que otros deciden por él. Pero si durante una semana comienza el día escribiendo una sola tarea importante, el cerebro empieza a crear una nueva ruta. Esa pequeña rutina poderosa reduce el caos interno y mejora la eficiencia mental. No es magia, es biología aplicada al crecimiento personal. El problema es que muchos intentan cambiar sin entender que su mente está diseñada para proteger lo familiar. Por eso vuelven al desorden incluso cuando quieren avanzar. Antes de exigir resultados, hay que entrenar el sistema nervioso para sostener estructura. Y ahí surge una pregunta incómoda que pocos se hacen. Si el cerebro aprende por repetición, ¿qué tipo de identidad está entrenando cada día? La respuesta a eso nos lleva directamente a algo aún más profundo. Muchas personas buscan organización, productividad y gestión del tiempo como si fueran soluciones externas, cuando en realidad son consecuencias internas. Ningún sistema funciona si la identidad que lo ejecuta sigue siendo la misma. Si una persona se percibe como desordenada, reactiva o inconstante, tarde o temprano saboteará cualquier método. El problema no es la herramienta, es quien cree ser quien la usa. La mente siempre actúa en coherencia con la identidad dominante. Por eso alguien puede leer libros de autoayuda, seguir a Brian Tracy y conocer todas las técnicas, pero no sostenerlas. Porque aplicar un sistema exige convertirse en el tipo de persona que honra acuerdos consigo misma. Sin esa transformación interna, la estructura se vive como una imposición, no como una elección. Y lo impuesto siempre se abandona. Reorganizar la identidad implica cambiar la narrativa interna. Pasar de soy así a esto es lo que estoy construyendo. Es aquí donde la mentalidad ganadora y el mindset correcto se vuelven esenciales. No se trata de motivación, se trata de coherencia. Cuando alguien empieza a verse como una persona enfocada, responsable y disciplinada, sus decisiones empiezan a alinearse sin esfuerzo excesivo. Un ejemplo práctico es simple. Si alguien dice intento ser organizado, sigue fallando. Pero cuando decide soy una persona que prioriza, su comportamiento cambia. Empieza a proteger su tiempo, a decir no, a respetar sus rutinas poderosas. Esa pequeña redefinición interna fortalece la autodisciplina y mejora la eficiencia sin necesidad de presión constante. La mayoría quiere resultados sin redefinirse, pero el éxito real exige una identidad más sólida. Antes de ajustar agendas, hay que ajustar estándares internos. Porque una vez que alguien cambia la forma en que se ve, todo lo demás comienza a ordenarse casi de forma natural. Y ese cambio abre la puerta a decisiones difíciles, especialmente aquellas que implican renunciar. Uno de los mayores bloqueos para la organización y la productividad no es la falta de tiempo, sino el exceso de concesiones. Cada sí innecesario es un no oculto a las propias prioridades. Muchas personas se sienten ocupadas todo el día, pero avanzan poco porque no han aprendido a renunciar. Y renunciar no es perder, es elegir con claridad. Decir no genera incomodidad porque activa el miedo al rechazo y al juicio. Pero sin ese límite, la gestión del tiempo se vuelve imposible. El tiempo no se pierde, se regala, y casi siempre se regala por falta de autocontrol emocional. Cuando alguien no define qué es esencial, todo parece urgente. Y cuando todo es urgente, nada realmente importa. La renuncia es un acto de liderazgo interno. Es asumir que la energía es finita y que no todo merece atención. Una mentalidad ganadora entiende que el éxito no se construye acumulando tareas, sino eliminando distracciones. Cada compromiso innecesario drena enfoque, reduce eficiencia y debilita la autodisciplina. El verdadero orden comienza cuando se decide qué no hacer. Un ejemplo práctico: revisar mensajes a cualquier hora parece pequeño, pero rompe el ritmo mental. Si una persona define 2 bloques específicos para responder, recupera energía cognitiva. Esa simple renuncia mejora la productividad y fortalece la resiliencia mental. No es rigidez, es respeto por el propio propósito. Así se construyen rutinas poderosas sostenibles. La mayoría quiere avanzar sin incomodar a nadie, pero eso es una ilusión costosa. Priorizar exige valentía emocional.
Y cuando alguien empieza a decir no con honestidad, descubre algo inesperado. El caos disminuye y la claridad aumenta. Sin embargo, incluso con buenas intenciones, muchas personas siguen atrapadas en una contradicción silenciosa. Casi todos dicen que valoran el éxito, la familia, la salud o el crecimiento personal, pero el tiempo revela la verdad. El calendario y el historial diario muestran prioridades reales, no las declaradas. Este conflicto interno genera desgaste emocional, porque la mente intenta justificar una incoherencia constante. Y esa fricción silenciosa drena energía y debilita la autodisciplina. La falta de alineación entre lo que se dice y lo que se hace produce ruido mental. La inteligencia emocional se ve afectada cuando una persona siente que vive corriendo, pero sin avanzar. El tiempo se fragmenta en tareas pequeñas, urgentes y reactivas que dan sensación de movimiento, pero no de progreso. Así, la productividad se confunde con estar ocupado, y la gestión del tiempo pierde sentido. Muchos evitan mirar esta brecha porque duele. Duele admitir que las prioridades reales están dictadas por hábitos automáticos y no por decisiones conscientes. Pero ese reconocimiento es clave para la transformación. No se trata de juzgarse, sino de observarse con honestidad. El liderazgo personal comienza cuando el uso del tiempo se convierte en un acto deliberado. Un ejemplo práctico es revisar cuánto tiempo se invierte en distracción comparado con desarrollo personal. Si alguien dice que quiere superación personal, pero nunca agenda lectura, reflexión o planificación, hay una contradicción clara. Ajustar solo 30 minutos diarios hacia una actividad alineada cambia el rumbo. Esa pequeña corrección aumenta la eficiencia y fortalece el mindset correcto. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de decisiones conscientes. Cuando una persona alinea agenda y valores, la claridad mental aumenta de inmediato. Pero para sostener esa coherencia, no basta con buenas intenciones. Se necesita una estructura que proteja la energía y reduzca el desgaste diario. Existe una creencia muy extendida de que la estructura limita la libertad, cuando en realidad ocurre lo contrario. La falta de rutina obliga a decidir todo el tiempo, y decidir constantemente agota. La organización no encierra, libera, porque reduce el número de decisiones innecesarias. Cuando la mente no está saturada, la creatividad aparece con más fuerza y claridad. Cada decisión consume energía cognitiva. Elegir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo una y otra vez desgasta el enfoque. Por eso las personas más productivas no improvisan su día, lo diseñan. Las rutinas poderosas protegen la energía mental y mejoran la eficiencia sin exigir más fuerza de voluntad. La autodisciplina se vuelve más estable cuando hay estructura. Una rutina bien diseñada actúa como un carril. No obliga, orienta. Permite que la mente se enfoque en lo importante en lugar de resolver lo urgente. Esto fortalece la mentalidad ganadora, porque reduce el caos interno. El cerebro agradece la previsibilidad funcional, no la rigidez extrema. La clave está en estructurar lo esencial, no cada minuto. Un ejemplo práctico es definir bloques fijos para tareas profundas. Si alguien decide que las primeras 2 horas del día son para trabajo estratégico, elimina negociaciones internas. No se pregunta qué hacer, ya lo sabe. Esa estructura mejora la productividad y libera energía para pensar mejor, no más. La creatividad florece cuando la mente no está dispersa. La mayoría busca motivación para avanzar, cuando en realidad necesita sistemas que sostengan. La estructura correcta no roba libertad, la multiplica. Pero para que funcione, debe alinearse con algo más profundo que la agenda. Porque incluso la mejor rutina se rompe si no respeta la energía interna de quien la ejecuta. Uno de los errores más comunes en la productividad es creer que todo se resuelve con agendas y horarios. El tiempo es el mismo para todos, pero la energía no. Sin energía, la gestión del tiempo se vuelve una lucha constante. Por eso, las personas que avanzan de forma sostenida no administran solo horas, administran su estado físico y mental. El cuerpo funciona por ritmos biológicos, no por listas de tareas. Ignorar esto debilita la autodisciplina y genera frustración. Forzarse a rendir al máximo cuando la energía está baja crea rechazo interno hacia la organización. En cambio, cuando se respetan los ciclos naturales,
la eficiencia aumenta sin presión. La clave no es hacer más, es hacerlo en el momento correcto. La mentalidad ganadora entiende que no todas las horas valen lo mismo. Hay momentos ideales para pensar, crear y decidir, y otros para ejecutar tareas mecánicas. Identificar esos picos de energía es un acto de inteligencia emocional. Cuando alguien alinea tareas con energía, el trabajo fluye y el desgaste disminuye de forma notable. Un ejemplo práctico es observar cuando aparece el mayor enfoque mental. Si una persona es más clara por la mañana, ahí debería ubicar lo importante. Si la energía baja después de comer, ese momento sirve para tareas simples. Ajustar la agenda a la biología mejora la productividad y fortalece la resiliencia. No es debilidad, es estrategia consciente. Muchos se exigen rendir igual todo el día y terminan agotados. El verdadero orden surge cuando se respeta el propio ritmo. Y cuando alguien empieza a proteger su energía, descubre que no todo merece atención inmediata. Esa distinción cambia la forma de trabajar y prepara el terreno para diferenciar lo urgente de lo verdaderamente importante. Uno de los mayores enemigos de la productividad no es la falta de acción, sino la acción mal dirigida. Las tareas urgentes gritan, interrumpen y exigen reacción inmediata, pero rara vez generan avance real. En cambio, las tareas importantes suelen ser silenciosas, incómodas y fáciles de postergar. Sin esta distinción clara, la gestión del tiempo se convierte en una carrera sin destino. El ruido de lo urgente crea una falsa sensación de eficiencia. Responder mensajes, apagar incendios y resolver problemas ajenos ocupa el día entero, pero deja vacío el progreso. La mente se acostumbra a reaccionar y pierde capacidad estratégica. Así, la autodisciplina se desgasta en tareas que no construyen éxito ni superación personal. Mucho movimiento, poco resultado. La mentalidad ganadora aprende a tolerar la incomodidad de lo importante. Porque lo importante exige enfoque, planificación y paciencia. No da recompensas inmediatas, pero sí resultados acumulativos. Elegir lo importante es un acto de liderazgo personal, porque implica decidir conscientemente en que no gastar energía. Esa elección reduce el caos y mejora la eficiencia mental. Un ejemplo práctico es comenzar el día resolviendo una sola tarea clave antes de atender lo urgente. Puede ser planificar, estudiar, crear o tomar una decisión estratégica. Ese acto redefine el rumbo del día. Aunque después aparezca el ruido, ya hubo avance. Esa pequeña victoria fortalece el mindset y entrena al cerebro para priorizar mejor. La mayoría vive esclava de lo urgente porque evita el peso emocional de lo importante. Pero cuando alguien aprende a distinguir entre ruido y avance, todo cambia. El tiempo empieza a rendir y la sensación de control regresa. Sin embargo, sostener esta claridad requiere algo más que intención, requiere límites claros con los demás. Poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de claridad. Cuando una persona no define hasta dónde llega su disponibilidad, otros lo hacen por ella. Y eso erosiona la organización, la productividad y, sobre todo, el respeto propio. Cada límite no puesto se transforma en tiempo perdido y energía drenada. El orden externo empieza cuando hay orden interno. Muchas personas evitan poner límites por miedo al conflicto o al rechazo. Pero ese miedo tiene un costo alto: vivir reaccionando a las demandas ajenas. La gestión del tiempo se vuelve imposible cuando el día pertenece a otros. Decir sí por compromiso social debilita la autodisciplina y genera resentimiento silencioso. El cuerpo cumple, pero la mente se agota. La inteligencia emocional juega un papel clave aquí. Poner límites claros no significa ser duro, significa ser honesto. Cuando alguien comunica con claridad qué puede y qué no puede hacer, reduce el caos y mejora la eficiencia relacional. Las personas respetan más a quien se respeta a sí mismo. Y quien no respeta límites, nunca respetará el propósito ajeno. Un ejemplo práctico es establecer horarios no negociables. Si alguien define que cierto bloque es para trabajo profundo o crecimiento personal, debe protegerlo como una cita importante. Avisar, anticipar y sostener ese límite refuerza el liderazgo personal. Esa coherencia fortalece el mindset y reduce la fricción diaria. El tiempo empieza a sentirse propio otra vez.
Muchos creen que el orden depende solo de disciplina individual, pero ignoran el impacto del entorno. Sin límites, cualquier sistema colapsa. Cuando alguien empieza a proteger su tiempo, algo cambia internamente, aparece más calma y enfoque. Y desde ese nuevo espacio mental surge una pregunta inevitable, una que apunta directamente al futuro que se está construyendo día tras día. El futuro no se crea con decisiones grandes y aisladas, se construye con hábitos pequeños repetidos sin negociación. Cada acción diaria, por mínima que parezca, está proyectando una versión futura de uno mismo. La mayoría subestima este efecto porque el cambio es lento, pero es constante. La organización y la productividad de hoy son el reflejo directo del mañana que se está sembrando. El cerebro no distingue entre un hábito temporal y uno permanente. Todo lo que se repite se acumula. Por eso, la falta de autodisciplina no solo afecta el presente, también condiciona el destino. Cada día sin prioridades claras refuerza una identidad débil, y cada día con estructura fortalece una mentalidad ganadora. El futuro es una consecuencia, no una sorpresa. Visualizar el futuro no es fantasía, es estrategia. Cuando alguien entiende que sus rutinas poderosas actuales están construyendo su vida futura, comienza a elegir mejor. La gestión del tiempo deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Ese cambio eleva la eficiencia y genera una sensación de control real. El propósito deja de ser abstracto y se vuelve cotidiano. Un ejemplo práctico es observar hábitos simples, cómo se inicia el día, cómo se responde al estrés, cómo se decide en momentos de cansancio. Esos detalles definen la trayectoria vital. Ajustar un solo hábito hoy puede cambiar completamente el resultado en un año. Esa es la base de la transformación y de la superación personal sostenida. Muchos esperan sentirse listos para cambiar, pero el futuro no espera. Se construye igual, con o sin conciencia. La diferencia está en quién dirige el proceso. Y cuando alguien comprende que el mañana se está creando ahora mismo, surge una urgencia sana. Desde ese punto, todo el recorrido cobra sentido y prepara el terreno para integrar, aplicar y sostener lo aprendido. Ahora ya lo sabes, ordenar tu vida no es una cuestión estética, es una decisión de poder personal. Cada hábito que sostienes, cada límite que pones, cada prioridad que respetas está construyendo tu futuro, te guste o no. La pregunta no es si vas a cambiar, la pregunta es si vas a seguir pagando el precio del desorden. ¿Qué pasaría si a partir de hoy aplicas, aunque sea una sola de estas ideas, con autodisciplina real? El éxito no llega cuando todo está perfecto, llega cuando decides actuar con claridad incluso en medio del caos. La organización, la gestión del tiempo y la inteligencia emocional no son dones, son prácticas diarias. ¿Qué hábito vas a ajustar hoy para acercarte a la versión de ti que dices querer ser? ¿Qué no necesitas decir para proteger tu energía y tu propósito? La transformación ocurre cuando alineas tu mindset con tus acciones, cuando tus prioridades dejan de ser discurso y se convierten en decisiones visibles. No esperes motivación, constrúyela con rutinas poderosas y coherencia interna. El liderazgo empieza contigo, en lo que haces cuando nadie te observa. Si este contenido te movió algo por dentro, no lo ignores. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en productividad, autocontrol, resiliencia y crecimiento personal. Aquí no hablamos de teoría vacía, hablamos de cambios reales. Ahora dime, ¿qué vas a ordenar primero en tu vida?